Entonces, en la clase de hoy estamos en la clase número 4 de física, que se pasa rápido el semestre, ya no queda nada, si lo piensan desde un punto de vista por semana. Y antes de comenzar, había una duda en general que era sobre la tarea 1 y la pregunta número 6, ¿ya? Que dice que hay una moto que se mueve con rapidez constante, entonces va con una cierta velocidad, después les voy a mostrar el dibujo, pero para que tengan la idea, sobre una calle horizontal. Entonces la moto va con una velocidad constante y de repente frena con aceleración constante, ¿ya? Da lo mismo el número. Tienen que imaginarse una moto que va con velocidad constante y de repente frena constantemente, porque se está acercando a un semáforo que está en rojo. Antes que la moto se detenga, eso quiere decir que todavía tiene velocidad, cambia a verde la luz del semáforo, por lo tanto la moto deja de frenar y continúa con esa velocidad que quedó en ese momento, que son 10 metros por segundo. Ahora, ¿qué tenía en ese momento y mantiene posteriormente? Dice, construye un modelo para el movimiento de la moto, gráfico estereoscópico, diagrama de velocidad, diagrama de aceleración, definición del eje de coordenada, gráfico y todo lo demás. Todo lo que hemos visto en clase. Y después dice, usa este modelo para determinar la distancia que alcanza a recorrer la moto mientras está frenando. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, ahora déjenme, tienen que, me refiero a esto en mente, que memoricen esta pregunta, o si la tienen en PDF ustedes la pueden utilizar. Lo voy a compartir ahora, esta parte, pero con la otra pizarra. El problema es que tengo que utilizar lo menos posible esta pizarra, que se me olvidó traer el cargador y se está agotando. Entonces déjenme compartir. Si es que se conecta, ahí, bien. Y vamos a hacer entonces ese problema. Por lo menos no les voy a hacer el problema completo, pero sí, de cierta manera, aclarar ciertas dudas. El modelo no lo voy a hacer. Los pasos a seguir, ya saben ustedes hacer estroboscópico, los vectores y aceleración. Pero voy a hacer los gráficos, porque intuitivamente igual uno puede obtener los gráficos sin ese modelo, pero se lo están pidiendo. Vamos a hacer el gráfico de velocidad versus tiempo. Inicialmente, antes del tiempo, imaginemos que viene desde mucho atrás, venía con 30. Entonces lo dice que viene constantemente hasta que acelera. Al momento de haber una aceleración, hay que recordar que la aceleración es un delta V partido en un delta T. Por lo tanto, ya la pendiente no es cero. Va a haber un punto que puede ir hacia allá o puede ir hacia acá, la aceleración, pero no va a seguir no va a seguir siendo constante. Pero nos dicen que disminuye en un cierto tramo de tiempo, no sabemos el tiempo. Pero después que disminuye, sigue la velocidad constante, con un valor de 10 metros por segundo. Eso lo dice el ejemplo. Una moto que va a 30 metros por segundo, kilómetros no me acuerdo, acelera, desacelera, frena, disminuyendo su velocidad, hasta un punto en que el semáforo se pone en verde y sigue con una velocidad constante de 10 metros por segundo o kilómetros, no me acuerdo la unidad. Pero ese es el gráfico de velocidad. Si fuese el de aceleración, porque podríamos hacer el de aceleración, abajo, lo importante es que nosotros respetemos los tiempos. ¿A qué me refiero? Y lo voy a poner con verde. Si acá yo pongo tiempo 1 y tiempo 2, acá también tengo que ser representativo el tiempo 1 y el tiempo 2, porque en ese lapso cambió la pendiente y es en ese punto que hubo aceleración y fue negativo porque tiene que disminuir la velocidad. Para el resto de los valores es cero, porque no hay aceleración. Antes del T1, antes que la moto frene, no hay aceleración. Tiene velocidad constante y después de que el semáforo se pone en verde, no tiene aceleración porque deja de apretar el freno.
Entonces el gráfico tiene que darle algo así. Si no les da esto es porque tuvieron algo de los pasos malos o tuvieron un planteamiento más. Pero si uno lo analiza tranquilamente, esto es el reflejo. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, Joaquín. Mister, yo había hecho ese ejercicio y también, o sea, primero me surgió una duda con respecto a eso porque yo había hecho el gráfico, pero no tomé en cuenta el hecho de que, o sea, su velocidad inicial era 30, pero había hecho al tiro la curva para abajo en vez de una rayita horizontal al principio en el gráfico de velocidad. O sea, en vez de haber trazado una rayita, Ya, no hay eso, ningún problema. Lo que tú estás diciendo es que omites esto. Y lo que haces es desplazar esto hacia acá. por así decirlo, generaría No hay mucha ningún disturbo. problema, pero Ah, va. tienes que desplazar también el de aceleración. Sí, eso también, sí, que había tomado eso. Entonces no había ningún problema. No, no hay ningún problema. Ah, vale, ya, perfecto. Por el momento, así, sí, porque la pregunta, miren, y es que, ¿por qué no hay problema? Porque la pregunta B dice calcular la distancia en el tiempo de frenado. Entonces lo está preguntando este tiempo. Voy a volver hacia atrás al dibujo cuando era original, ahí. Lo estaba preguntando este tiempo, entonces este tiempo no se ve afectado si lo desplazo. Sería distinto que lo dijera desde el comienzo, realmente nunca sabíamos desde dónde viene la moto. Entonces yo lo hice como más visual, pero no afecta. Ahora, como lo están preguntando la distancia que recorre la moto, eso es, o no, el tiempo que era el tiempo o la distancia, ya no me acuerdo. Distancia. Distancia. Como lo están preguntando la distancia, tenemos que pensar algo ya matemáticamente. Podríamos hacer por las ecuaciones, podríamos obtener las ecuaciones. Hay tres tramos, como dice su compañero, vamos a hacerlo como yo creo que lo más general, que todos lo hicieron como su compañero así. Ahí. Entonces van a haber dos tramos al final. Uno de los tramos va a ser antes de T2, ese es mi T2, que es este de que está acá. Y otro tramo es el que está acá. Como cambia la ecuación, son dos funciones distintas. Antes en la frenada, en el transcurso de la frenada, hay aceleración. Por lo tanto, nosotros podemos calcular la ecuación de la velocidad, pero respecto a la aceleración. ¿Cómo se hace? Primero tendríamos que, y voy a correr el de abajo también, tengo que correr el de aceleración. Ese ahí y ese acá. Profe, una consulta, no entendí. La curva para abajo, o sea, la pendiente para abajo, ¿al final es el mismo gráfico que el otro o se diferencia? No hay diferencia porque lo están preguntando en el transcurso de la frenada, pero sería distinto que te preguntaran desde el comienzo, diciendo desde un punto de origen. Pero realmente el Ah, problema tampoco lo dice, no dice de dónde viene la moto, no dice cuánta distancia recorrió antes. entonces Por lo eso calculé mal. no tiene mucho sentido porque no lo dice desde antes que frenara cuánto recorrió. No sabemos. Profe, pero ¿no ¿Mm? afectaría de que si fueran, porque en ese transcurso pasan 5 segundos, porque yo lo había visto, pero en ese caso, si fuera desde antes, no afecta el tiempo, no afectaría el tiempo. Pero ¿Cómo explicar? ¿cuánto antes? Ese es el problema. ¿Qué tan antes? ¿Un Eso. minuto antes? ¿2 horas antes? No sabemos. Ese es el problema. Sí, afecta. El tiempo que viene antes de la frenada, estoy totalmente de acuerdo que afecta porque es distancia que recorre. Es como que la moto viniera acá, en este punto empezó a frenar y en este dejó de frenar. Entonces la moto viene, una moto, viene por acá, pero yo no sé cuánto recorrió, pudo haber estado recorriendo por acá, por acá, por acá, por acá. No conozco esa información. Lo que sí conozco es esto de acá, es como cómo se comportó. Pero antes, sí, es importante, pero no lo conozco, entonces no me va a afectar lo que venga acá, lo voy a poner con azul. Lo que venga antes, no sé cuánto mide. Lo único que sé es que tiene una cierta velocidad, pero nada más, no sé el tiempo, no sé cuánto transcurrió, puede ser 1 hora, 1 minuto.
antes de que empezó a frenar. No lo, a menos que lo diga, pero yo que me acuerdo no lo dice. ¿Ya? Ahora, sobre la parte de la frenada, si hay aceleración, la conocemos de acá. La aceleración es, tenemos que calcularla. Esa es la pregunta, realmente. Y la aceleración la podemos obtener de este gráfico de acá, porque es la pendiente. Tenemos 2 puntos y podemos calcular ahí. Profe, ¿Sí? sí, da la aceleración, era 4. Ah, ya, y los da la aceleración, disculpe, 4. O los dan el tiempo o los dan la aceleración, pero una de las dos cosas los tienen que dar. Por si acaso eso uno se da cuenta cuando hace ejercicio. O te dan la aceleración o te dan el tiempo. Porque si no, no lo puedes resolver. Entonces tienes la aceleración. Como tengo la aceleración, ahora yo sé que eso es igual a la pendiente del delta I partido en delta X, o lo que es acá, delta B partido en delta T. Por lo tanto, 4 delta T es igual a velocidad final menos la velocidad inicial. Puedo despejar la velocidad final, y es la ecuación que vimos en la clase pasada. Velocidad inicial más la aceleración por delta T, que era esa ecuación. Ahora, nosotros sabemos la velocidad final, no final de, sino que en este punto, desde este punto hasta este punto. Conocemos que es 30, conocemos que es 10, conocemos la pendiente que es 4, entonces podemos calcular el tiempo, delta T. Sabemos exactamente cuánto va a valer ese delta T. Ya. Ustedes lo hacen, porque eso no lo voy a decir. Ustedes calculan el delta T. Puede ser, imaginemos, 30. 30 horas el delta T. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo calcular la distancia? Y podría usar las ecuaciones que ya habíamos visto antes, también en clase. Porque como es en una sola dimensión, entonces la distancia, y como podríamos decir que parte desde el origen, podríamos usar la ecuación que ya conocíamos anteriormente, que la vimos en la clase pasada, que era que la distancia, SD, iba a ser, ¿qué va a ser? La velocidad inicial por delta T más un medio de la aceleración por delta T al cuadrado, que es la ecuación que todos se conocen o que la conocen desde otro punto de vista. Delta X en una sola dimensión es igual a la velocidad inicial por T más un medio por la aceleración por T cuadrado. ¿Por qué ponen T en vez de delta T? Considerando que el tiempo 1 es 0. Entonces, como el tiempo 1 es 0, me quedaría solamente el T final. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿Conozco la aceleración? Tengo el tiempo, puedo calcular delta X. Y se soluciona el problema. También, y es lo que más me gusta a mí, es que puedo resolverlo por el gráfico. ¿Por qué? Porque cada uno, yo podría decir lo siguiente, el área que está debajo, esta área que estoy pintando en celeste, representa algo. Yo lo puedo visualizar como mini rectángulos, como muy pequeños, y cada uno de esos rectángulos podría ser más pequeño, eso es lo que hizo Newton, hacerlos más pequeños y más pequeños. Cada uno de esos cuadrados, rectángulos, lo que sea, va a tener una altura, que es delta B, podríamos decirlo, por delta T. Entonces el área de cada uno de ellos es delta B por delta T, o velocidad por tiempo, que es delta X. Por lo tanto, la suma total de toda la área celeste es la distancia recorrida. Eso es visualmente. Toda esta área es delta X. Y fíjense, de aquí viene lo poderoso. Fíjense en esta área celeste. ¿Cómo calcularían ustedes el área no con integrales, sino con lo más básico, con figuras geométricas? ¿Qué figuras ven ahí ustedes? Triángulo, rectángulo. Un triángulo, rectángulo, ¿y qué más? Ah, y el rectángulo. Sí, un rectángulo, sorry, lo dije muy rápido. Un triángulo y un rectángulo. Ya, ¿cuál es el área del triángulo? Vamos a decir delta X, que la suma de las dos áreas va a ser
La del rectángulo, ¿cuánto es? 20 por 5 partido en 2. No, pero con valores, vamos a poner que esto es delta t, que este es el grosor Ah. delta t, porque es delta t, y esto es velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí o no? Entonces, Sí. ¿cómo me quedaría el área? Velocidad final menos velocidad inicial por delta t Ya, partido en 2. ya, partido en dos. Más la del rectángulo. ¿Cuánto es la del rectángulo? 10. No sé, delta Delta t Velocidad cero, inicial por delta t. por la velocidad inicial o la final. Ahí depende del dibujo, pero en Ah, este caso es la velocidad final. ¿Ya? Ahora, si nosotros cambiamos este velocidad final, velocidad inicial, eso es aceleración por si acaso. Voy a borrar este gráfico. Puedo relacionarlo con la aceleración. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido en delta t. Por lo tanto, podría despejar. Podría... a ver, veamos si está bien. Es que este dibujo sí ya está más o menos relacionado. Pero uno podría jugar y obtener la siguiente ecuación, que lo voy a explicar ahora. Mejor lo voy a explicar porque coordinación no lo dice, pero vamos a explicarlo. Y lo voy a hacer con otro ejemplo. Esperen, disculpa, antes de continuar, para que me entiendan bien la idea. Voy a hacer este caso. Velocidad, tiempo, velocidad inicial, velocidad final. Es que también lo podríamos hacer. No, voy a seguir el mismo para no enredarlo. Y después vamos a volver a este caso general. Ahora, la aceleración en este ejemplo, la pendiente es negativa. Entonces, como la aceleración es negativa, yo puedo cambiar el orden de esta diferencia. Yo la puedo escribir como b sub 0 menos b final, delta t, para que me dé positivo, para que me dé ese positivo, porque recuerden que la aceleración es negativa. Y ahora yo, matemáticamente está bien, fíjense, velocidad inicial es más grande que la final, por lo tanto me tiene que dar positivo, y el delta t nunca es negativo, el tiempo avanza hacia adelante. Entonces, ahí lo solucioné, el cambio de signo, porque la pendiente era negativa. Ahora, yo podría reemplazar dentro de la ecuación cada uno de estos términos, pero tengo que recordar algo también, lo que es la velocidad promedio. La velocidad promedio, como el nombre lo dice, es la velocidad, las dos velocidades que conozco, partido en dos. Ya. Esperen, déjenme ver algo que con el cambio de signo, si no se van a enredar. Estoy pensando al mismo tiempo. Ya, reemplazo ahí. Me da el delta t, aceleración. No. Ahí no. Despejen ese BFB, reemplácenlo adentro y me va a dar aceleración delta t, un medio, más la velocidad final por delta t. Fíjense que es... y me faltó un delta t cuadrado. Ahí me faltó ese delta t pasarlo hacia acá. Multiplicado por ese delta t me da delta t cuadrado. Y eso es exactamente lo mismo que acá. Lo único que va a variar es esa velocidad. ¿Por qué? Porque oficialmente, como la aceleración va hacia abajo y no va hacia arriba, uno pensaría que la aceleración siempre aumenta. Cambió el orden de la velocidad final y el inicial, matemáticamente. Hay un error ahí de signo. Pero el espíritu se mantiene igual. Por eso yo quería hacerles el ejemplo de un objeto que estuviera con velocidad inicial y aumenta la aceleración a una velocidad final. Y hace exactamente lo mismo. La del triángulo va a ser velocidad final menos velocidad inicial multiplicado por delta t partido en 2. Más la del rectángulo, velocidad inicial por delta t.
Realmente es esa velocidad final, este punto, depende, en este caso, en este ejemplo, esa depende de la velocidad final. Por eso este es un mal ejemplo, pero la fórmula es general. Y me quedaría eso. Y reemplazo la diferencia como la aceleración. Y de ahí me aparece la aceleración delta t cuadrado. Es una forma geométrica. No me gusta mucho utilizarla, pero también la tengo que mostrar por si alguien aprende más visual que por ecuación. Pero también aparece por la ecuación. Con esta ecuación que está acá, podríamos preguntarnos, ¿qué tengo que hacer yo para poder derivar y obtener esta ecuación? Que es el área bajo la curva, es la primitiva. No quiero hablar mucho de matemática porque pueden ver las clases de cálculo de Math 022 que están en el canal, pero no es la idea del curso. Por lo menos les presentan las ecuaciones. Son 3 ecuaciones que tienen que aprender. Estoy haciendo un resumen general. El de la aceleración, que es constante en este curso, que es lo más fácil que hay, es un número o es 0. El de la velocidad, y el de la distancia, que vamos a poner delta x ahora. Y eso es todo, no hay más que se tienen que aprender. Entonces la pregunta que iba, ustedes que me decían, ¿cómo calcular en la pregunta de la moto la distancia recorrida? Podría ser por dibujo o con esa ecuación. ¿Tenemos la aceleración? Sí. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí. Lo único que no conocíamos es el tiempo, pero el tiempo lo podíamos obtener por el cálculo de la aceleración. Despejando ahí la aceleración. Teníamos la aceleración, tenemos la velocidad y podíamos despejar el tiempo. ¿Alguna otra duda? ¿O todo bien? No puedo hacer el ejemplo tampoco, no, que una tarea. ¿Pero está todo ok? Todo ok, profe. Sí, profe. Todo bien, mister. Gracias. Ya. Siguiendo con... Déjenme dejar de compartir. Ya. Ahora. Siguiendo, Joaquín tiene la mano levantada o tiene otra duda. Ah, se me quedó pegada, sorry. Ya. Entonces, siguiendo con la idea del curso, para ahí dice algo, parece. Dice, profe, pero la ecuación de posición, aceleración y velocidad, entonces tendríamos que poner esas ecuaciones que hizo usted. Tendríamos, no, porque las ecuaciones salen por el análisis del gráfico. Recuerden que uno ve el gráfico, ahí están preguntando, alguien está preguntando que las ecuaciones que escribí recién las tenemos que escribir porque sí, no porque aparecen por el análisis del mismo gráfico. Como hay una pendiente, la aceleración podemos decir que la aceleración es delta B partido en delta T. Y se puede calcular. La ecuación lo único que hace es como ordenar los datos, pero uno inconscientemente, sin que se sepa las ecuaciones, lo puede calcular igual. Uno está acostumbrado a saberse las ecuaciones. Ese es el problema. A ver, ¿me puede dar unos minutos para que puedan entrarme con una duda? Sí. Pero ese es el espíritu. Ahora, siguiendo con eso, entonces vamos a cerrar acá. No puedo cerrar Zoom. Y déjenme mostrarles la clase de hoy. Clase número 4, pero en PDF. Ya. Ahora, la clase de hoy es exactamente lo mismo, pero en 2 dimensiones. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es construir la ecuación de desplazamiento, pero en un movimiento de 2 dimensiones. ¿Ya? Para eso, recuerden que esta guía está subida, esta PPT está subida al aula, pueden ver después ustedes. Aquí ingresan a este link, que es una simulación de las que van a ver dentro del curso, también en el laboratorio. Recuerden inscribirse al laboratorio si todavía no lo han inscrito. En el cual vamos a simular un lanzamiento de proyectil. Entonces vamos a hacerlo, y para eso yo ya ingresé a este lanzamiento de proyectil.
Este es el laboratorio, el ejemplo que también podemos utilizar. Fíjense que ustedes pueden tomar el cañón, pueden moverlo, vamos a usar un ángulo cualquiera. Pueden variar la velocidad inicial, vamos a usar 10 metros, y pueden lanzar el objeto. Ya. Muy bien. Un lanzamiento de proyectil común y corriente. ¿Lo están viendo, no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, mister, sí se ve. Ya. Ahora, esa es la representación de un objeto que se está moviendo, por lo tanto debemos en el curso hacer exactamente lo mismo que vimos en una dimensión, las clases pasadas. Pero la diferencia es que va a aumentar la complejidad porque ya no solamente se desplaza en el eje X, sino que también se desplaza en el eje Y. Por lo tanto, aumenta un poco la dificultad porque van a haber más ecuaciones. Nada más, una para los ejes X y otro para los ejes Y. Pero hay una ventaja. Omitiendo el dibujo y omitiendo la forma, ¿qué creen ustedes que hay de diferencia entre el eje X y el eje Y? El objeto se mueve, por lo tanto no hay diferencia, da lo mismo si se mueve hacia arriba, hacia abajo, da igual, se mueve. ¿Qué diferencia puede haber si se mueven y tienen velocidad? ¿Qué otra cosa pueden tener diferente, que realmente sean diferentes? ¿Pero qué es la gravedad? Si uno, el eje Y tiene gravedad y el otro eje X no tiene gravedad, ¿pero qué es la gravedad? Físicamente, en el curso. La fuerza. Hasta ahora hemos visto velocidad y aceleración. Es la aceleración de gravedad, así se llama realmente por si acaso. Fíjense en la unidad del 9,8. Es metros partido en segundo cuadrado. Tiene unidades de aceleración. Lo que ustedes llaman gravedad, fíjense, ahí está o lo que dice aquí gravedad, realmente tiene que llamarse aceleración de gravedad. Porque tiene unidad de aceleración. Y es la aceleración. Cuando ustedes dejan caer un objeto así, lo sueltan, va acelerando, va aumentando su velocidad. Si lo tiran hacia arriba, va disminuyendo hasta que se detiene y después se devuelve, porque aumenta hacia el otro lado. Es una aceleración. Entonces la diferencia entre el eje X y el eje Y es simplemente una aceleración. ¿Por qué es tan importante eso? Y es tan importante entender esa idea. Porque si entendemos entonces que la única diferencia que hay entre los dos ejes es la aceleración, entonces no es tan difícil resolver el problema en dos dimensiones. ¿Por qué? Déjenme, se me olvidó acá. Ahí, descargar esto. Déjenme buscar el archivo. Y acá está. Entonces, espérate, esto es del otro curso. ¿Por qué no me lo reemplazó? Pero, espérate. No me lo reemplazó. Bueno. Déjame ver. No, está bien. Dos dimensiones. Guardar en archivos. Guardar. Vamos por acá. Ahí está. Ya es la clase de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver este dibujo que está acá. No, uno más simple, el original. ¿Dónde está? Ahí. Imagino. Entonces, en el eje X no hay aceleración. Por lo tanto, la aceleración es 0. La ecuación que ya conocimos como velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por delta t. La aceleración es 0, no hay. Por lo tanto, me queda velocidad final igual a velocidad inicial. Y el delta x es igual a velocidad inicial por tiempo. No hay más en el eje X.
porque no hay aceleración. Por otra parte, el eje Y sí tiene aceleración, por lo tanto la aceleración no es cero, por lo tanto la velocidad final en el eje Y, podríamos poner velocidad FI, va a ser igual a velocidad inicial en Y, más la aceleración, que es 9,8 o 10 en este curso, por delta T. Y también podríamos escribir el delta I. Delta I, porque está en el eje Y, va a ser la velocidad en I, por el tiempo, más un medio de la aceleración, por delta T. Esa es la diferencia, no hay más. Ahora, esa es la forma habitual que uno trabaja, pero en este curso lo vamos a utilizar de otra forma y van a quedar sorprendidos de esa forma. Antes de continuar con la forma que les vamos a presentar, darse cuenta que en una dimensión sabemos estas dos ecuaciones, que es la que estábamos hablando al principio y en las clases pasadas, agregando el de aceleración. Aceleración es constante, que no tiene mucho sentido. Mientras que ahora, cuando hablemos de dos dimensiones, hay que hacer exactamente lo mismo, pero la sutileza es que ahora son vectores. ¿Por qué? Porque no se mueven en una sola dirección, sino que ahora se mueven, el objeto se va moviendo en dos dimensiones. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en eso de decir hacia dónde va. Es vectorial. Pero no hay que preocuparse, porque hay un método que nosotros inventamos que es sumamente fácil de entender y uno puede resolver todos los problemas sin ninguna dificultad. Ahora, primera pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Qué pasaría si yo acá pongo un gato y lo lanzo? La trayectoria del gato va a ser esta, ¿sí o no? Ese azul que está ahí. Pero ¿qué pasaría si no hubiera aceleración de gravedad? Si el gato no acelerara y yo lo disparo, ¿cuál sería la trayectoria del gato? ¿Una velocidad constante? ¿Y hacia dónde? Como el vector en diagonal, ¿no? Como el vector azul, ¿sí o no? Sí. Iría en esa dirección. Siempre iría porque no hay aceleración, no frena ni aumenta. Iría siempre con la misma velocidad y en esa dirección. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si el gato, imaginemos que está el gato ahí, y yo lo lanzo, pero con una velocidad 0, y sale del cañón con velocidad 0, ¿qué le va a pasar al gato? Si justo sale del cañón con velocidad 0, ¿hacia dónde se iría el gato? Caería Hacia abajo. verticalmente Ujú. por la aceleración. O sea, lo que les dije, consideremos que hubiera aceleración ahora. Iría hacia abajo, ¿sí o no? Ahora, fíjense en esto. Y aquí van a quedar sorprendidos. Si yo quiero imaginar, porque dijimos que este vector que estoy marcando en morado es como la representación de un objeto sin aceleración y solamente con velocidad constante, si yo quiero calcular cuánto mide o cuánta distancia recorrió en un cierto tiempo, cuánta distancia recorrió si yo sé que su velocidad no cambia, ¿cuánto va a ser esa distancia? Si la velocidad, habíamos hablado al principio, ¿qué pasaría si no hubiera aceleración de gravedad? Y todos concordamos que la mejor representación era este vector azul que está ahí. Si ahora yo quiero medir ese vector, ¿cuánto va a medir? Ahí está la respuesta. Va a ser la velocidad con que sale por el tiempo, porque imaginando que no hay aceleración. Ese vector azul, aunque ustedes no lo crean, representa el movimiento del gato si es que no hubiera aceleración. Y yo puedo medir la magnitud de ese vector, como la velocidad con que sale por el tiempo. A medida que si él avanza un segundo, tal distancia, 2 segundos, el doble de distancia. Ahora, como también dijimos que el gato si cae en vertical, va a ser solamente por la aceleración,
yo puedo calcular el tamaño de este vector. Ese es la componente de la aceleración. Este término que está ahí. Porque sí varía la velocidad. Inicialmente tiene velocidad y 0 y después va cayendo hasta una velocidad BF, velocidad final. Por lo tanto, sí tiene aceleración. Y como nosotros habíamos visto recién, igual al principio, dijimos, delta X es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración al tiempo al cuadrado, podemos decir que como ese vector es el azul, este tiene que ser el resto, que es la componente aceleración. Uno nunca lo piensa, pero esta es la representación del objeto. La componente que no se ve afectada por la aceleración vectorialmente y la que se ve afectada por la aceleración. Y el último es el X, el D. ¿Qué significa ese D? Es la suma tanto del delta X más el delta Y, porque es cuánto se desplazó en X y cuánto se desplazó en Y. Es un triángulo rectángulo y es realmente D delta X cuadrado más delta Y. Ahí. Por Pitágoras. Es el desplazamiento total. Es cuánto se desplazó. Entonces, veámoslo de nuevo. Lo voy a explicar de nuevo para que lo entiendan. Si yo tengo un gato que parte acá, imaginemos, realmente este dibujo dice como que realmente partiera de acá, como que el cañón no importa, como que de acá lo lanza. El gato partió acá y terminó acá. Entonces, esta es su posición inicial y esa es su posición final. El D es la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Y ese vector D yo lo puedo calcular como la suma de, disculpen, la suma de la velocidad por tiempo más un medio de G delta T cuadrado. ¿Qué es la ecuación que estábamos trabajando en una dimensión? Pero ¿cuál es la ventaja? Que podemos usar geometría. Es lo mismo que hacer la ecuación que le enseñaron, si es que le enseñaron en el colegio hace lanzamiento proyectil, pero visto desde otro punto de vista. Imaginemos con un problema, acá los dice los datos, no me salté los datos, pero dice, imaginemos que una persona de 70 kilos es lanzada desde un cañón desde una altura de 5 metros. Entonces el cañón mide 5 metros, acá hay una cierta distancia, y vamos a llamarle inicial, y con una inclinación de 30 grados, ¿ya? Aterrizando luego una distancia de 21 metros. Entonces, ¿qué pasa? Los 21 metros van desde acá hasta acá. Fue lanzado y recorrió 21 metros horizontalmente. Entonces yo sé cuánto es esa distancia. 21, por eso ponen 21. Fíjense que conozco el ángulo, 30. Yo sé su velocidad inicial. Puede ser que conozca el tiempo si es que me lo dieron. No, no me lo dieron. No lo conozco. Pero yo lo único que sé son el ángulo, la distancia que recorre en X y esta distancia que hay acá, 5. Entonces escribamos las ecuaciones que podemos ver, visualizar. Primera ecuación. Coseno de 30 del ángulo que se forma en el triángulo acá, de este triángulo rectángulo que está acá. Coseno va a ser, coseno de 30 va a ser 21 metros partido por B sub 0 delta T. Si despejo, obtengo esto, la primera ecuación. Ahora con seno. Seno va a ser este pedacito que está acá. Pero ese pedacito que está ahí no es el vector completo rojo. Es el vector rojo que si G vale 10, si G vale 10 lo puedo dividir por 2 y me queda 5. Por eso ponen ahí 5 delta T cuadrado. Y sería 5 delta T menos 5. ¿Por qué menos 5? Por este pedazo que está acá sobrando. Y puedo aplicar la del seno,
y voy a obtener la misma ecuación. B sub 0 por delta t, seno de 60. Tengo dos ecuaciones, dos variables, la puedo resolver. Y se acabó el problema. Fíjense que solamente con dibujitos del triángulo ustedes pueden obtener la ecuación en dos dimensiones, sin saberse de memoria nada. Mucha gente como que se trata de aprender las ecuaciones y aquí lo que más vamos a fomentar es pensar. En resumen, lo voy a agregar de nuevo para que entendamos lo que estamos hablando. Si yo tomo el gato y lo desplazo hasta acá, yo tengo que pensar. Voy a usar los colores más parecidos realmente. El gato, si no lo hubiera lanzado, si el gato si lo hubiera lanzado sin aceleración, hubiera seguido derecho. Hasta acá. Eso es velocidad por delta t, es el tamaño de ese vector, si es que no hubiera aceleración. Pero, como hay aceleración, la aceleración va en contra del movimiento. Aporta todo lo posible hasta llegar al punto final. Y ese término es un medio de g delta t cuadrado. Y ahora los quedaría simplemente desde el inicial hasta el final. O me quedo chico. Que es mi idea. Mentalmente, yo puedo ver que acá hay dos triángulos y puedo resolver el sistema. Como son triángulos rectángulos, puedo aplicar trigonometría, seno y coseno. Lo único que necesito saber es el ángulo. Yo conociendo el ángulo y conociendo este pedacito, yo puedo resolver todo el problema. Alguien va a decir, pero el profesor, y si no me dan la altura, no se va, aunque lo hicieron de la otra forma, no lo van a poder resolver. ¿Qué pasaría si el lanzamiento del gato fuese en el mismo plano? Entonces, el vector D es desde este punto hasta este punto. El vector velocidad-tiempo va a quedar, imaginemos que está ahí, está mal dibujado, pero para hacerlo más pequeño ahí. Y el de aceleración va a ser ahí. Y mejor todavía, porque entonces puedo escribir las ecuaciones como corresponden. Podría decir, si esto es un ángulo, podría decir, coseno del ángulo va a ser D partido en B sub 0T. Y el seno del ángulo va a ser un medio de GT cuadrado partido por B sub 0T. Y ahí tengo las dos ecuaciones y las puedo resolver. Entonces este sistema es sumamente fácil, pero tienen que recordar esos vectores, el vector sin aceleración y toda la componente de la aceleración. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien por mi parte, profe. Entonces, ¿qué tiene de malo? Porque hay que decir las cosas malas, y por vender uno puede decir siempre las cosas buenas. Este método, hasta ahora lo que hemos conversado, solamente soluciona el problema de encontrar el tiempo o la velocidad. Si me dan la velocidad, puedo calcular el tiempo. Si me dan el tiempo, puedo encontrar la velocidad inicial. ¿Ya? Y uno va a decir, ¿y cuál es el problema? El problema es que una información que también me gustaría saber es con qué velocidad tocó el suelo. Y en ningún momento hemos tocado la velocidad final. ¿Ven? Pero tiene solución. Para poder calcular la velocidad final con la que toca el suelo, usamos el mismo triángulo, la misma figura que el del objeto, pero ya no vamos a medirlo como distancia, porque fíjense que estamos midiendo la distancia. Si no se dieron cuenta hasta ahora, las unidades de esto es distancia y esto es distancia. Estamos midiendo la distancia que recorre el objeto en vectores. Pero ahora tenemos que calcular la de velocidades. Entonces la de velocidades, esta va a ser la velocidad, esta va a ser la velocidad, o delta t podría poner ahí, y esta va a ser la velocidad final. Es lo único que cambia. Velocidad inicial, velocidad final, g delta t.
y puedo calcular la velocidad final. ¿Ya? El problema va a estar en estos ángulos, porque no conozco cuánto se desplazó hacia abajo, a menos que haga geometría. Pero alguien va a decir, pero yo conozco que yo sé que esto es 21 y yo sé que esto es 5. Porque me la dieron la información, me dijeron que se lanzaba desde 5 metros y recorría 21 metros. Sí, pero eso es distancia. Esa información sirve para el triángulo de distancia, para el triángulo anterior. Aunque el dibujo es el mismo, no representa. No podemos usar información de distancia en un triángulo de velocidades, solamente velocidades. Pero aquí viene la pregunta. Si ustedes tuvieran un triángulo, que no es rectángulo, porque esto es un triángulo, no es rectángulo, ¿qué ecuación se saben ustedes que pueden calcular el ángulo o cualquier otro dato? ¿O el lado de un triángulo que no sea rectángulo? ¿Cuál usaban? ¿Qué ecuación aprendieron en mate? En mate 1. Los teoremas. ¿Cuál teorema? No me digan Pitágoras. La del seno y el coseno. El mejor de todo es el coseno, porque se parece a Pitágoras. Y la única forma de ver de un triángulo que no sea rectángulo es usar el coseno. Un lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros lados al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de los lados opuestos por el ángulo que lo antecede, el que está opuesto al lado. O también la del seno. Con la del seno podemos tener el ángulo y con la del coseno podemos tener la velocidad final. ¿Ven qué maravillosa esta idea? Entonces, como resumen general, para poder resolver cualquier problema en 2 dimensiones, el lanzamiento que queramos, tenemos que hacer 2 triángulos. Los triángulos de desplazamiento, ahí me quedó chueco, pero podría ser así, que ya hablamos a qué se refiere. Ahí. Sería el desplazamiento, la velocidad inicial por el tiempo y un medio por la aceleración al tiempo al cuadrado. Y el otro triángulo que tendríamos que utilizar es el de las velocidades. Alguien va a decir, entonces, profe, ¿puede aparecer algo así? No. Ya con mis años de experiencia, por lo menos, le interesa que se formen estos triángulos a la coordinación. Igual se puede utilizar, pero lo importante es que por lo menos en el de distancia seamos capaces de generar el triángulo rectángulo, imaginariamente. Si es que nos da la distancia de cuánto se desplazó o cuánto cayó. Mientras que el de velocidad no podemos usar esa información y tenemos que usar la ley del seno y coseno. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda hasta acá con lo que hemos hablado? Esto lo voy a volver a retomar por si acaso a la vuelta, por lo menos al inicio de la próxima clase. Recuerden que la otra semana no hay clase. Entonces, para que no se olviden de ese mini detalle. ¿Pero alguna duda? ¿Algo que no entendieron? Para que no se quede ahí. El silencio otorga. Entonces, en conclusión, para las ecuaciones que vimos, por lo menos en la primera parte, cuando vimos cómo obtenerlas por medio de los gráficos, son exactamente iguales en 2 dimensiones. Ahora el modelo usamos la geometría para poder entender mucho mejor estos conceptos de desplazamiento y aplicar ciertos teoremas, como el de Pitágoras para los triángulos rectángulos del desplazamiento, el triángulo de desplazamiento, y la ley del seno y coseno para el triángulo de velocidad. ¿Ya? Lo importante es que escriban la ecuación al principio, no es necesario porque pueden hacer el dibujo, dibujar los triángulos, el de velocidad y el de desplazamiento, y resolver el problema geométricamente y sale de una. No se tienen que memorizar nada. ¿Ya? Ahí hay un problema que por si acaso está editado así, no sé, está mal copiado, pero yo creo que en el aula ya lo mejoraron. Entonces, con lo que hemos hablado, tratan de hacerlo, y si tienen algún problema, la próxima clase yo les voy a volver a preguntar si tienen algún tipo de duda. ¿Ya? Ahora, entonces, si no hay más,
podríamos dejar la clase hasta acá, pero había alguien que quería dejar una duda. ¿Esa persona que tenía la duda, es una duda personal o lo puede decir perfectamente al frente del curso? No sé, no dice nada. Lo puedo decir al curso. Dígalo entonces, o escríbalo, dígalo, así lo ahorro más tiempo y puedo solucionarlo. Es sobre una duda del laboratorio. La pregunta número 5. No, la del informe de laboratorio parece que sí los tengo. Pero déjame revisar. Igual mándalo por si acaso, pero vamos a ver acá, informe de laboratorio. Oye, igual por si acaso los de laboratorio, hay profes de laboratorio para preguntar. Pero coincide que yo también soy profe de laboratorio, por eso puedo contestar. Si se dieron cuenta, el video de esta semana que está en el aula del laboratorio es mi video. De pura suerte. Entonces, este es el laboratorio de informe y su compañero, no, este es informes. Déjeme buscar el de informe 0. Experimento anexo, anexo, no, este es el anexo. Experimento 0. Ya. Su compañero dice que tiene una pregunta con la... sí, no, tranquilo, si ese 2% va a durar caleta. Si partí con 7% toda la clase. Entonces, no sé qué pregunta 5. Su compañero escribió que había una duda en la pregunta 5, pero que hay 1 y 2 nomás. ¿Cuál es la pregunta 5 del laboratorio? Ah, el de la botella. En la botella lo que tienen que hacer, solamente les dan la masa. La botella es para que conozcan la masa, esa masa que está ahí. ¿Ya? Entonces, y fíjense en qué unidad está. Entonces, le dicen que tienen la masa, entonces ustedes saben el peso, realmente conocen el peso. Y lo que le están preguntando es que calcule las tensiones, las fuerzas de las cuerdas. Entendiendo que hay un peso ahí, mg. Y descomponer para que se mantenga en equilibrio. Pero ¿cuál es la duda? Véanlo como vectores. Si no saben, véanlo. Este vector ustedes lo calculan. Imaginemos que va a ser 600. Entonces tiene un vector de 600. Lo que podrían hacer es tomar los ángulos y pasarlo al simulador. Dibujar 3 vectores. ¿Ya? Y tienen un vector, tienen el tamaño de un vector, tienen los ángulos del otro, y con medio de la suma hacer suma de vectores, eso es lo que se le están pidiendo. ¿A qué me refiero? En el eje horizontal, ¿cuánto tiene que dar la suma? 0, porque no se mueve ni hacia el lado ni hacia el otro. Entonces, ¿cuáles son los vectores que están hacia los lados? Este y ese. Entonces, las componentes X tienen que dar 0. Llámalo tensión 1, tensión 2 y tienen que hacer ahí trigonometría. Para eso está el simulador. Y después preguntarte verticalmente. Verticalmente tiene que dar 0. Entonces la suma de los componentes de ese tienen que ser igual a ese. ¿Ven? Pero la pregunta va más allá. No sé, ¿quién tiene la duda del laboratorio? Diga yo, para saber. ¿Ya tuvo el laboratorio? ¿O todavía no tiene el laboratorio? Sí, ya tuve. ¿Y su profe? ¿No soy yo, o sí? No le pregunto, no le dijo, no. Y no le dijo más o menos eso. Es que tampoco, ya, pero voy a decirlo. Lo que tienen que hacer es eso. Voy a llamarlo T1, voy a llamarlo T2, voy a llamarlo MG. Ese lo conozco, el único que no conozco. Y tengo que preguntarme horizontalmente cuál van a ser. Entonces, la componente X de T1
tiene que ser igual a la componente X de T2, si no se va a mover hacia un lado. Para que la suma me dé 0, la suma de vectores. Después, tengo que decir que T1i más T2i, que van hacia arriba, tienen que ser igual a mg. Porque la suma me tiene que dar 0 en vertical. Los que empujan para abajo tienen que ser iguales a los que empujan para arriba. Si no, este punto se mueve. Y ahí tengo la ecuación y resuelvo. Pero la duda está en cómo resolver esto, cómo descomponer. Ya eso es lo que dice más arriba. Usa el simulador, aprenda a descomponer vectores y a sumar vectores. ¿Ya? En el mg es solamente una. ¿Qué otra fuerza hay? Mg nomás. No hay más. El peso. El único que empuja hacia abajo a la cuerda azul es la botella, no hay más. La masa, las cuerdas no tienen masa. ¿Ya? No sé si se llegó a entender. Por si acaso, recuerden que los laboratorios son en grupo y discutan con sus compañeros también. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda, Matías González? Sí, profe, disculpe, los gráficos estroboscópicos, ¿se hacen juntos, tanto el de velocidad como el de aceleración? El estroboscópico es solamente de posición, por si acaso, no es de cómo se mueve el objeto. Pero el de la tarea, El de la moto, solamente es como es sacarle foto a la moto. Imagínate mentalmente que tú eres una persona que está sacando fotos antes que la moto se caiga y tú representas esas fotos como circulitos. Al primer minuto, ¿dónde está la moto? A los 2 minutos, ¿dónde está la moto? A los 3 minutos, ¿dónde? Eso no representa nada más que la posición del objeto en el tiempo. La distancia es representativo de la velocidad, tan proporcional, porque a medida que recorre más distancia, la velocidad es mayor. Pero no tiene nada que ver con los triángulos. Ya, puede ser que tú me estás preguntando sobre 2 dimensiones, haciendo un lanzamiento proyectil. no, o sea, yo le preguntaba por las flechitas que indican, o bueno, los espacios mismos, se supone que hay que hacerlo en relación a la aceleración y el otro a la velocidad. Y eso va a ir en comparación a como a la distancia que van separados cada uno de los circulitos de la posición Sí, la del objeto que estamos velocidad, hablando. la distancia entre los Correcto. círculos es la representación de la velocidad. Correcto, Pero la a eso me refería yo. aceleración, Si se hacen sí. como juntos, el de velocidad y el de aceleración, o separados cada uno en nuestro escópico diferente. Ah, ya entendí. Ya. Ejemplo, ahí puse los vectores azules que son velocidad y los vectores de aceleración los puedes poner al ladito, diciendo claramente qué representa cada uno. Ya, vale, ok. Muchas gracias. Eso. Si no tienen color y ocupan blanco y negro, a uno le pueden poner ese símbolo así como aceleración y al otro velocidad. Explicando que por qué no hay colores y todo blanco y negro queda así. ¿Ya? Pero que se distinga. Da lo mismo si están arriba, abajo, que se entienda el espíritu. Eso, lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien la semana. Miren, duró el 1%, yo pensé que no iba a durar. Y lo estaríamos viendo a la vuelta de la semana libre, ¿ya? Si tienen dudas, manden correo, pero no las contesto hasta la otra semana porque todos tenemos libre. Podría contestar entre medio, no hay problema, pero si es que me da la gana. ¿Ya? Como todo, por eso no tienen tareas la próxima semana. Cuídense, que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, Mr. Nos Chao, vemos. profe, muchas gracias. No, profe, muchas gracias. Chau. Profe, gracias. Que se cuide. También, pásenlo bien. Chao, cuídense.